Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más para hablar de un tema que ha generado una alerta, llamémoslo así, y tenemos un invitado para hablar de este punto y saber si es verdad o no que podría haber un peligro para haber una renovación en los sacerdotes del país. Estamos hablando del padre Manuel Vega. Padre, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Un cordial saludo, muchas gracias por su invitación a compartir con ustedes este momento y esta reflexión que me quieren plantear, que creo que nos ayuda a todos la comprensión de la situación que estamos viviendo en este momento a nivel vocacional. Padre, está sobre la mesa el tema de que en los últimos 20 años ha reducido el número de seminaristas. ¿Esto es así? Sí, realmente hoy podemos constatar una reducción significativa del número de vocaciones en los seminarios mayores de Colombia. Doy un ejemplo muy sencillo a través del trabajo que hemos venido realizando en el departamento. Nos pusimos a la tarea de generar una estadística de lo que ha pasado en estos últimos 30 años realmente. Y por ejemplo, en el año 1990 alcanzamos a tener los casi 6.000 seminaristas en el país, 5.900 algo de seminaristas. Y eso ha venido reduciendo hasta el 2020, que tuvimos una estadística de 2.400 seminaristas. Entonces sí es muy notable ciertamente la reducción del número de vocaciones en los seminarios mayores del país. ¿Y por qué cree, padre, que se presenta esta reducción? Porque con las cifras que usted nos presenta estamos hablando de más de 4.000 personas. Sí, ¿no? Y hemos hecho como el ejercicio de poder analizar, bueno, qué realidades existían en la década del 90, cómo se vivía en ese momento muchas de las expresiones de fe, de las realidades de las familias, de los jóvenes, de donde venían las vocaciones. Y hemos marcado como varios acontecimientos. Uno primero, por ejemplo, recuerden ustedes la visita de Juan Pablo II a Colombia. Fue en la mitad de la década del 80. Eso tuvo su efecto. Muchos jóvenes de aquella época que tuvieron ese contacto con el Papa, eso impactó mucho y hubo una motivación y una bonanza vocacional, pues a partir un poco de esa experiencia, ciertamente de familias todavía con muchos elementos de piedad, de fortalezas de vida cristiana que seguían impactando el corazón de los jóvenes. Y desde luego un tema que nosotros no podemos obviar, y es ciertamente todo lo que ha producido en este momento los escándalos que se han suscitado en la iglesia, que no podemos ocultar, que son una realidad entre nosotros, pero que de alguna manera ha ido afectando también toda esa respuesta vocacional. Si hoy leemos nosotros ciertamente qué motiva a un joven para acceder a esta opción de vida, a este estilo de vida, por qué optar por este estilo de vida, pues realmente las motivaciones vienen de familias donde ha habido ciertos principios de fe, pero cada vez son menos familias en esa condición, de familias que tienen todo un proceso de reconocimiento de la misma vida de la iglesia, muy vinculados a la misma vida de la iglesia, y de ahí están surgiendo las vocaciones escasas, pero que todavía seguimos teniendo en nuestro país. Hay estadísticas en otros lugares del mundo que son realmente graves, supremamente preocupantes, sobre todo por el rango de edad de los ministros ordenados en algunos países. Claro, padre, usted en el buen sentido de la palabra, porque la palabra que le voy a decir tiene mucha connotación, pero en el buen sentido de la palabra usted se encarga de reclutar a los jóvenes para que inicien la vida de seminaristas. ¿Ve usted que los jóvenes, o mejor, no les ve vocación a los jóvenes? Bueno, yo quiero como aclarar un poco el tema. Sí, porque así apareció en el artículo, ¿no? Encargado de reclutar. No, realmente lo que hacemos en el departamento es acompañar
los procesos que realizan los animadores vocacionales en cada jurisdicción eclesiástica. Es decir, en la iglesia hay una organización donde cada diócesis tiene un delegado para la animación de las vocaciones. Y lo que nosotros hacemos es acompañar a estos delegados en formación, en estrategias, en mentalización de lo que significa la tarea vocacional a nivel nacional. Y desde luego acompañamos todo el proceso formativo en los seminarios mayores, en los 52 seminarios mayores diocesanos que tiene Colombia. Sí, que si en ese sentido, padre, han encontrado que los jóvenes, digamos, no tienen la misma vocación de hace algunas décadas, por ejemplo. Sí, claro, se ha reducido. Yo creo que toda esta apertura que ha hecho las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, el abrirnos a otras realidades, ha hecho que los jóvenes descubran también otros caminos de realización personal. Pero realmente uno sí descubre un vacío muy grande en nuevas generaciones de una ausencia muy particular de la presencia de Dios en la propia vida, del paso de Dios en el corazón de las personas, no porque no exista, no porque no se les haya predicado, o por lo menos se hayan acercado o hayan tenido un primer acercamiento, pero no hay la hondura y la profundidad que en otros tiempos se tenía. Es decir, hoy estamos ante una realidad donde lo religioso está pasando ciertamente como a un segundo plano. Y en algunos ambientes se toma de esa forma y pues bueno, ya vamos viendo las consecuencias. Pienso, por ejemplo, una región que era pues cuna de muchísimas vocaciones en el país, como esta región antioqueña, donde una diócesis como la diócesis de Sonsón Río Negro tenía 4 seminarios, ha tenido que reducir todo su proceso a 2 seminarios, de seminarios que tenían 500 seminaristas, en este momento no tienen sino 200 seminaristas. Es decir, cada vez es más frágil la respuesta vocacional y algunos de los que ingresan a los seminarios ciertamente con muchas dificultades, con relación a su formación cristiana, a su vida cristiana, a las exigencias mismas de este estilo de vida en particular. ¿Y cómo se podría solucionar el problema, padre, de este relevo generacional? Porque sin duda, pues en nuestro país hay sacerdotes que ya son de la tercera edad y que en algún momento habrá la necesidad de que llegue alguien a reemplazarlos, pero no hay quien lo pueda hacer. Mira, en este momento lo que percibimos y sentimos en el país, aunque hay jurisdicciones eclesiásticas que están pasando situaciones difíciles por escasez de sacerdotes, pero creo que en ninguna diócesis del país tenemos la dificultad de que el domingo haya un templo parroquial donde no se celebre la Eucaristía. Es decir, en este momento estamos respondiendo a esa necesidad. Pero si la situación sigue avanzando como ha venido sucediendo en una disminución de vocaciones sacerdotales, ciertamente vamos a tener un clero que va envejeciendo y no hay quien esté detrás, ciertamente haciendo como el reemplazo o el relevo de esos oficios y de esa atención a las comunidades parroquiales que tenemos en nuestras diócesis. Una parte de la respuesta la hemos venido encontrando ciertamente en lo que significa para nosotros los semilleros vocacionales. Yo creo que en esto hemos venido haciendo una opción para ir acompañando a niños, jóvenes en diferentes etapas de la vida, sobre todo en esa iniciación cristiana, en esa formación inicial cristiana. Si no acompañamos eso, difícilmente vamos a tener jóvenes que en algún momento tengan o contemplen la posibilidad de decir yo quiero ser sacerdote o yo quiero ser religiosa o religioso, donando mi vida, gastando mi vida pues por la causa del Evangelio. Ahí hay una parte de la respuesta. Otra respuesta es que tenemos que hacer todo un trabajo en comunión, no solamente como responsabilidad
de los que animan la pastoral vocacional, sino, por ejemplo, los que se encargan de la formación de las familias, de la incidencia, por ejemplo, en la educación escolar, en donde se colocan esos valores, esos principios, que en últimas van haciendo que una persona vaya optando por un estilo de vida como estos, que es un estilo de vida altruista, de servicio a los demás y de cierta consagración y dedicación ya muy propia por las condiciones propias del ministerio sacerdotal. Entonces sí, yo creo que tenemos que romper con eso. En una época las vocaciones llegaban, o sea, los animadores vocacionales no tenían que salir. El Papa Francisco nos ha invitado ahora a salir y eso tiene un profundo sentido. Hoy nos toca realmente salir a buscar las vocaciones y a encontrar, porque las hay, o sea, las vocaciones existen y están ahí en muchos hogares y en muchas familias, pero a veces hay ciertos temores, ciertos miedos a dar el paso de expresar y manifestar esas inquietudes que hay en el corazón de los jóvenes y de las personas. Yo me sorprendo hoy en Colombia que están surgiendo vocaciones del ambiente de profesionales. Y ya tenemos varios seminarios en el país que se están encargando del acompañamiento de esos profesionales, de adultos. Sí, padre, ¿y posibilidades de ordenar a las mujeres es viable? Pues, por ejemplo, el ex sacerdote Alberto Linero, usted sabe que ha puesto este tema sobre la mesa. Ordenar mujeres y levantar el celibato, ¿eso es viable? Mira, en este momento, ustedes saben que la iglesia está haciendo una experiencia muy bonita de una consulta sinodal. En el año 2023 el Papa ha convocado al sínodo sobre la sinodalidad y es un sínodo de cómo la iglesia camina con otros, cómo caminar en la iglesia con otros. En ese ambiente de consulta ha surgido mucho este aspecto, esta solicitud de parte de los fieles, de los laicos, en muchos ambientes, y no solamente en Colombia, sino en muchos otros países, que se levante el celibato, que la ordenación de mujeres, pero estos aspectos los ha analizado la iglesia ya en varios momentos. Y ciertamente aquí hay algunas respuestas a nivel teológico, a nivel doctrinal, de orden práctico, que ciertamente no se puede visibilizar ni se puede comprender el ejercicio del ministerio sacerdotal ejercido ciertamente por la mujer. Tiene su papel, tiene su función, tiene una característica muy propia en la vida de la iglesia. Es decir, es un camino que se está haciendo, es una reflexión que se está dando en la vida de la iglesia en este momento, pero a largo plazo no veo todavía como una claridad frente al tema. En cuanto que la iglesia tenga que decir, se levanta el celibato, por ejemplo, cuando el celibato lo entendemos hoy como un don, hace parte de la vida de la iglesia, pero es un don recibido que no es para todo el mundo. Y en este caso, pues quien ingresa al seminario sabe que esta hace parte de la condición de su estilo de vida, ¿no? Y también, padre, usted hablaba al principio de esta entrevista sobre los escándalos que ha tenido la Iglesia Católica. ¿Cómo los ha afectado directamente? No, pues te lo digo con un ejemplo muy sencillo y muy simple. Piensen ustedes un papá que su hijo le dice: yo quiero ser sacerdote. Ya de entrada, y es una de las cosas que vamos viendo, que los primeros en desestimar la inquietud vocacional de su hijo es el mismo papá, por todas estas circunstancias. Pero es una medida que se ha venido, una situación que se ha venido dando por una generalización que se hace frente al tema. En algunos momentos hemos dialogado sobre esto en otros ambientes. Son situaciones con nombre propio, son situaciones que tienen, cada caso tiene nombre propio, que no se puede generalizar, pero que lamentablemente, y lo tengo que reconocer y lo reconocemos en la vida de la iglesia, lamentablemente son situaciones que nos han afectado profundamente en este aspecto. La confianza,
la confianza misma en las instituciones de la iglesia. No sin decir que la iglesia pues ha venido tomando cartas en el asunto, muy serias, muy profundas, para hacer que la iglesia sea lugar seguro para niños, jóvenes, adolescentes, en ambientes en los que la familia con confianza puede participar de las diferentes actividades de la vida de la iglesia. De esas familias que se acercan en esa condición y de esos hogares que de alguna u otra manera viven esa cercanía con la misma vida de la iglesia, de ahí están surgiendo también vocaciones para el servicio de la iglesia, cada vez menos, pero van surgiendo. A mí me parece que el Papa Francisco ha venido dando unas aperturas interesantes, en el sentido de que hoy, por ejemplo, se permite los ministros lectores, ministros acólitos, hombres y mujeres. O sea, el Papa ha ido abriendo esos espacios para la participación del hombre y la mujer en la vida de la iglesia, en la misma vida de la iglesia, y esto que el Papa ha insistido, porque tal vez más que el Papa Benedicto XVI, que él colocó una normativa muy fuerte para todo este tema de control y acompañamiento y control y sobre todo para garantizar esos lugares seguros para los jóvenes, niños y adolescentes, el Papa Francisco ha generado con mucha fuerza ciertamente una legislación muy dura frente al tema, hablando de este tema cero tolerancia. Eso de alguna manera ha ido calando en la vida de la iglesia y poco a poco tendremos que reivindicar lo que debe ser. Yo frente a este tema, te lo digo de una cosa como muy personal, pero creo que es el sentir de muchos en la iglesia, una cosa que nos produce vergüenza, porque ciertamente nos produce vergüenza una cosa de estas. Pero más allá de la vergüenza, es una situación que nunca debió haber pasado, pero que realmente hoy más que nunca más debe volver a pasar. Si nosotros queremos que esto realmente sea un signo de apertura, de acogida a jóvenes, a familias, a niños, todo esto, los ambientes eclesiales tienen que ser realmente lugares seguros. Y cuando uno ve estadísticas y números y cosas de estas con relación a este tema, pues ciertamente es un problema entre nosotros, en la vida de la iglesia es un problema, pero es un porcentaje menor a lo que sucede realmente en el ambiente de los hogares y las familias, que el porcentaje ahí es muchísimo mayor, y es una preocupación que no debe ser solamente de la iglesia, sino de toda la sociedad. Sí, padre, y finalmente, digamos, están planteadas las soluciones, el problema y las soluciones del tema del que estamos hablando. Pero ¿qué llegaría a pasar, padre, si el número de seminaristas no aumenta, si definitivamente los jóvenes no tienen esta vocación para ordenarse? ¿Qué podría pasar en la iglesia? Bueno, dos cosas, ¿no? Mira, el promedio de edad del clero colombiano está entre los 45 y 50 años, más o menos, ese es el promedio de edad del clero colombiano. Distinto a otros países europeos, por ejemplo, que han pasado por estas crisis y que tenemos que aprender de esas realidades ciertamente para buscar las estrategias de cómo corregir realmente esta situación. De otros países donde el promedio de edad son 75-80 años. O sea, es un clero envejecido. Si esto sigue así, nuestro clero va a envejecer. Y la segunda consecuencia es precisamente la atención pastoral a las comunidades parroquiales, a la misma vida de la iglesia. Hay diócesis en otros lugares del mundo. Aquí no se ha hecho eso, y esperamos que al contrario de que se lleguen a tomar ese tipo de decisiones, han tenido que reducir el número de parroquias y entonces asociar 2, 3 parroquias y nombrar un solo sacerdote para que celebre la Eucaristía cada 20 días o una vez al mes en esos lugares que le fueron asignados por la escasez misma de sacerdotes. Pero esto también nos abre a otras experiencias. Por ejemplo, el diaconado permanente, que es un estilo de vida y una vocación extraordinariamente hermosa en la vida de la iglesia. En este momento en Colombia no tenemos sino 600 diáconos permanentes ante el grupo grande de sacerdotes, que son alrededor de 7,000 sacerdotes diocesanos y 4,000 sacerdotes de vida consagrada o religiosos. Estamos hablando de 11,000
11.000 ministros ordenados presbíteros en el país. Es un número significativo, importante, que se ha venido sosteniendo y que se seguirá sosteniendo por un buen tiempo con el número de seminaristas que tenemos. Pero esto no puede seguir reduciéndose. Terminaríamos en una situación muy compleja, sobre todo por la atención pastoral de parroquias, de comunidades parroquiales. Y ustedes saben también cómo el papel de la iglesia, la incidencia de la iglesia en lo social, en atención de situaciones muy propias, muy marcadas en nuestro país. Yo me sorprendo que pues tengo la oportunidad de recorrer algunas regiones del país por el trabajo que estoy prestando ahora aquí en la iglesia, en la Conferencia Episcopal de Colombia, y encontrar, por ejemplo, regiones realmente donde esa expresión que yo no la entendía personalmente no la entendía muy bien, total ausencia del Estado. Eso lo escuché en algunas oportunidades. Se habla de eso y es real. Hay lugares donde no está, pero encuentra uno una religiosa, encuentra uno un sacerdote, encuentra uno un misionero. En el rincón más increíble que uno no se pueda imaginar, allá hay presencia de iglesia. Eso es una gracia y es una bendición realmente. La iglesia incide en la educación, incide en el acompañamiento a comunidades, en situaciones sociales tan complejas que viven muchas comunidades. Ahí hay evangelio, ahí hay buena noticia, ahí hay presencia de iglesia como tal. Son muchos más, ciertamente, todos esos casos positivos, buenos, de testimonios muy valiosos en la vida de la iglesia. Si no hay vocaciones, vamos a escasear precisamente de todos esos testimonios y de la presencia de la iglesia en muchos de esos lugares donde solamente existe la presencia de esos líderes religiosos que van acompañando todos estos procesos. Pues padre, muchas gracias por haber estado aquí en Semana y estaremos atentos. Lo buscaremos nuevamente para saber cómo avanza este tema y si hay más jóvenes que tienen la vocación de convertirse en sacerdotes. Que tenga buen día, padre. Mi Dios les pague por la invitación nuevamente y espero que esto pues haya iluminado un poco. Sí, estamos en una situación difícil, pero la estamos enfrentando con esperanza, con alegría, con el deseo también de que todas estas acciones ayuden al crecimiento de las vocaciones en el país. Y lo importante, padre, es que usted nos ha hablado con sinceridad, reconoce que hay algunas ovejas negras en la Iglesia Católica, pero que se ha generalizado el tema. Esto ocurre en todas las instituciones. Que esté muy bien, padre, y ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.